Hola chicos, ¿cómo están? Bueno chicos, un placer saludarlos. De nuevo, como ustedes saben, esta semana nos corresponde la clase de química. Entonces, de costumbre, enviamos dos documentos al inicio de este segundo periodo. El primer documento en el cual nos va a mostrar el contenido que vamos a trabajar en él. Este segundo periodo vamos a hablar de la nomenclatura química. Entonces, chicos, el primer periodo era tener un avance global de lo que íbamos a ver en el segundo periodo. La idea es que alcanzamos a abarcar de algunas temáticas. Para ese segundo periodo poder reforzar y la idea es que entendamos muy bien cómo se da la nomenclatura. Entonces vamos a hablar de la nomenclatura química en el cual se encuentran los tres tipos de nomenclatura que yo a ustedes siempre les he hablado desde el inicio: sistemática, stock y tradicional. Y a raíz de eso, cuando nosotros aprendamos, que ya estamos aprendiendo a manejar este tipo de nomenclatura, vamos a identificar las funciones: función óxidos, hidróxidos, ácidos y función sal. Listo, entonces acá nosotros ya tenemos el contenido que vamos a trabajar durante este segundo periodo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a identificar? ¿Cuál es el desempeño principal de nosotros? Que reconozcan y den el nombre de los compuestos químicos. ¿De quién? De la inorgánica. ¿Listo? Manejando los tres sistemas de nomenclatura: sistemática, stock y tradicional. Entonces, para hacer un abrebocas a lo que vamos a ver durante este segundo periodo y retomando lo del primero, que alcanzamos a abordar parte del segundo y que tenemos ya un buen terreno abonado, vamos a trabajar esta guía en el cual nos habla sobre la nomenclatura de la química. ¿Qué tenemos primero? Primero vamos a tener una primera lectura: el misterio en los nombres de las sustancias. Entonces tenemos un reto, por lo general, que es el reto que nosotros vamos a tener durante todo ese segundo periodo, que es aprender a dar el nombre de cada uno de los compuestos y a reconocerlos. Entonces, dentro de esto vamos a tener unas palabras claves, que estas palabras claves nosotros después le vamos a dar un nombre, le vamos a darle un significado a cada una de ellas: que es una fórmula química, que es una fórmula molecular, que es un pH, que es óxido, que es función, que es química y que es grupo funcional. Entonces acá tenemos una pequeña lectura como especie de un cómic que lo vamos a leer, en el cual nos hablan sobre las recetas para fabricar diferentes ingredientes, entre otras cosas. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a tener nosotros una primera actividad. Esa actividad la vamos a hacer en casa con los elementos que tenemos en casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar los paquetes de papas, de dulces, de gaseosa, cosas que nosotros tengamos y que tengan una etiqueta y un nombre atrás. Esa etiqueta tiene unos compuestos o contenidos que abarca ese o que tiene ese alimento que vamos a consumir. ¿Qué vamos a identificar también que sea? Si es sólido, si es líquido, si es gaseoso, qué color tiene, qué olor y qué sabor. Bueno, a raíz de ello, con base a lo que hicimos, vamos a hacer la siguiente lectura. ¿Qué nos dice? Con base a la siguiente información, lleva a cabo un proceso de la lectura con el fin de que te enteres de algunos aspectos importantes para las diferentes actividades que realizamos anteriormente. Cómo se dio, cómo le dan el nombre a estos compuestos, qué nos indican. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a identificar nosotros dentro del documento? ¿Qué nos indica la fórmula molecular? ¿Qué es una fórmula molecular? ¿Cómo está compuesta? Si nosotros nos damos cuenta, ¿qué contiene la fórmula molecular? Contienen unos símbolos, ¿cierto? Y una cantidad de átomos presentes en ella. ¿Cuál es el símbolo? Nosotros vamos a nuestra tabla periódica, que por acá, en el cual nos habla, el símbolo ¿cuál es? El hidrógeno y el oxígeno. Cantidad de átomos que lo acompañan: dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Ya ustedes saben que cuando no tiene numerito quiere decir que acompaña un átomo de cualquier elemento que estemos trabajando. Después nos dice, para formular la fórmula molecular son importantes los números o los números de oxidación. Eso lo vimos, cómo se sacaban los estados de oxidación. Nosotros anotamos unas reglas cuando nos decía que cuando un elemento se encuentra solo, sin estar unido con otro elemento, su estado de oxidación, ¿cuál va a ser?
Exactamente, su estado de oxidación va a ser 0. Después nos habla que por lo general, siempre el oxígeno, su estado de oxidación va a ser -2. El número de oxidación del hidrógeno por lo general siempre va a ser +1. No es 100% va a trabajar como +1, sino que en otros compuestos que más adelante nosotros vamos a ver en los ácidos, vamos a dar cuenta que ya el hidrógeno no va a trabajar con +1, sino que irá a trabajar con -1. Acuérdense que otra regla, que donde están los dos elementos, la suma algebraica, todo nos tiene que dar igual a ¿cuánto? A 0. Acá lo tenemos. Entonces, ¿qué hablamos? Funciones. ¿Cuáles son los tipos de funciones? Nosotros hablamos de 3 funciones. Función óxido, función hidrácido y función ácido. Entonces, ¿cuáles son las funciones óxidos? La función óxido son que están compuestas ¿de qué? De oxígeno. Las funciones hidráxidas están compuestas de OH y la función ácida va a estar compuesta de hidrógeno. Esas son las funciones, que son los grupos funcionales o propiedades funcionales. Nosotros que vamos a empezar trabajando en esta unidad, vamos a empezar trabajando la función óxido, que solo vamos a trabajar con ¿quiénes? Con el oxígeno, ¿cierto? Entonces, vamos ahora con el segundo punto, 3. ¿Cómo nombrar los compuestos a partir de la fórmula molecular? Actualmente se utiliza la nomenclatura clásica o la nomenclatura tradicional, que normalmente nosotros la llamamos, para nombrar a quienes, a los óxidos, a los hidrácidos, a los ácidos y a las sales. Pero a raíz de la tradicional tenemos dos más que los acompañan, la stock y la sistemática. Correcto. Entonces nosotros en la nomenclatura tradicional, que es la que tenemos que colocarle un poco más de atención porque es un poquito más compleja que las otras dos, porque en ella se van a tener en cuenta quiénes, los estados de oxidación. Y en la nomenclatura tradicional se trabajan quiénes, los prefijos y los sufijos. Que entre menor sea el número o estado de oxidación, su prefijo y su sufijo va a ser menor. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos uno, el cloro tiene la capacidad de trabajar con varios estados de oxidación. Entonces, dependiendo de ellos, podemos trabajar con hipo, con oso. Espere que más adelante tenemos por acá nosotros unos estados de oxidación. Si ustedes ven acá, estos los vamos a trabajar en la nomenclatura tradicional. El cloro trabaja con ¿quién? Con +1, con +3, con +5 y con +7. Entonces, en la tradicional nosotros tenemos el hipo-oso. Acá lo tenemos. Hipo-oso. Tenemos oso, tenemos ico y tenemos el per-ico. Entonces, si cuando el elemento estaría trabajando con +1, que quiere decir que es el número mínimo en el estado de oxidación, trabajaría con un prefijo hipo y con un sufijo oso. Por ejemplo, hipocloroso, prefijo al inicio y sufijo al final, hipocloroso. Pero si ya no va a trabajar con +1, sino que irá a trabajar el cloro con +3, ¿cuál sería solo su sufijo? Oso, entonces sería cloroso. Óxido, un cloroso. ¿Listo? Si no trabajaría con +3, sino que nos va a trabajar con un +5, ya su sufijo sería ico. Entonces sería clórico. Pero si ya no va a trabajar en su estado de oxidación, por ejemplo, mira, acá nosotros ya lo tenemos, por ejemplo, en un +7, entonces su terminación, ¿cuál sería? Su prefijo, ¿cuál sería el primero? El per, ¿cierto? Porque vamos acá a la tablita, que sería el último, per, su prefijo cuando estaría trabajando con el estado de oxidación, ¿cuál? +7, acá nosotros lo tenemos
¿Cómo lo sabemos? Mira, acá tenemos los estados de oxidación dentro de este cuadrito. Acá, cuando estaría trabajando con 7, cloro más 7, oxígeno menos 2, ¿qué ocurre? Entonces, ¿cuál sería el estado de oxidación del cloro más 7, estado de oxidación menos 2, per como primer prefijo porque ya es el último? El primero, ¿cuál es? El 1, le sigue el 3, el más 5 y el más 7. Como estamos ya en el último, vamos con el prefijo per y el sufijo ico. Entonces sería óxido perclórico. Entonces, cuando está trabajando con 1, estado de oxidación más 1, acá más 1, oxígeno menos 2, sería hipocloroso. Acá, estado de oxidación más 3, oxígeno menos 2, óxido cloroso. Más 5, estado de oxidación del cloro más 5, estado de oxidación del oxígeno menos 2, que sería óxido clórico. Y lo mismo con el cloro 2 y oxígeno 7, que el estado de oxidación trabajaríamos del cloro 7 y del oxígeno menos 2. ¿Listo, chicos? Entonces ya acá nosotros trabajaríamos la nomenclatura tradicional, que en ella trabajamos el prefijo y el sufijo. Nos podemos ayudar en este ejemplo que tenemos acá para entenderlo mucho mejor. Entonces, chicos, después de nosotros trabajar esa nomenclatura tradicional, vamos a la sistemática, que esa la vimos en clase, tenemos un poco más de facilidad para trabajar porque simplemente va a tener unos prefijos. ¿Qué quiere decir prefijo? Que va a ir al inicio. Mira, si ustedes se dan cuenta, el prefijo siempre va a ir ¿a qué? Al inicio. ¿Listo? Prefijo al inicio. Entonces, ¿el prefijo para cuántos? Dependiendo de lo mismo, nos dice que la sistemática pues es la más utilizada en la IUPAC, lo podemos encontrar en muchos elementos de la tabla, de muchos elementos que se encuentran en la naturaleza y compuestos que pues alrededor de varios elementos que se unen se forma un compuesto nuevo. Entonces, para cuando solo tiene uno, ¿se trabaja con quién? Con mono, para 2, di, para ti, 3, tri, para 4, tetra, para quinto, penta, para sexto, hexa, así sucesivamente. Entonces vamos a tener acá, acuérdense que en la sistemática, chicos, ya nosotros no tenemos en cuenta los estados de oxidación, no se tienen en cuenta. ¿Qué es lo único que vamos a tener en cuenta nosotros? Esto, el átomo. El átomo que acompañe al elemento. Entonces en esto, el bromo, ¿cuántos átomos tiene? Tiene 3. Al tener 3, vamos al prefijo ¿cuál? Tetra, ¿cierto? Entonces sería tribromuro, ¿de quién? De cromo. ¿De quién? Del cromo. El cromo está solito. Entonces vamos ahora a hablar de este compuesto. ¿Cómo está conformado? ¿Cómo está conformado el... Acuérdense, cuando nosotros empecemos a trabajar en la función óxidos, primero, ¿quién va a ir a trabajar? Siempre la función. Siempre el elemento que se encuentra al lado derecho va a ser siempre el elemento que primero vamos a leer. ¿Listo? Entonces, ¿a quién tenemos? Al oxígeno. ¿Y se acuerdan que el oxígeno, cuando decíamos que estaba solito, cómo se llamaba? ¿Qué decíamos o qué identificábamos? Que solo tenemos un solo átomo. Al tener solo un átomo, ¿cuál va a ser el prefijo? Mono, exactamente. Entonces sería monóxido ¿de qué? De carbono. Esa sería la nomenclatura sistemática. Ahora vamos a hablar de la stock. La stock se nos referimos con los ¿qué? Los números romanos. Entonces acá tenemos una pequeña configuración, una pequeña demostración en cómo se conforma o se le puede dar el nombre a este compuesto. Nos dice que vamos a tener el nombre genérico, nombre de elemento específico y el número de oxidación. Acá nosotros tenemos un pequeño ejemplo. ¿Cuál sería el nombre genérico? El nombre genérico lo podríamos llamar como la función. ¿Qué función estamos trabajando en estos dos ejemplos? Estamos trabajando ¿con quién? Con óxidos.
Nosotros en el primer inicio del segundo periodo vamos a trabajar función óxidos, o sea que el nombre genérico sería la función, que sería óxidos. Solo óxido de tal, óxido de cobre, óxido de hierro, óxido de magnesio, en fin. ¿Listo? Entonces, vamos a tener acá CuO, que sería ¿qué? Cobre y oxígeno. Entonces, ¿cuál es la función primero? Oxígeno. ¿De quién? Del nombre específico del elemento. Esta sería la función, la marcamos acá, y vamos con el nombre específico del elemento, que sería el cobre, óxido de cobre. Chicos, en la nomenclatura stock sí vamos a tener en cuenta quiénes, los estados de oxidación. Nosotros sabemos que el estado de oxidación del oxígeno siempre va a ser ¿cuánto? -2. Cuando en la función óxido siempre nos va a trabajar con -2. Y el cobre sería +1. Entonces, 2 por 1, 2. 1 por 2, 2. Que más 2 y menos 2 nos va a dar igual a ¿cuánto? A 0. Entonces, óxido de cobre, cobre 1, porque me está diciendo que el cobre está trabajando con el estado de oxidación +1. En este, óxido de cobre 2, ¿qué me está diciendo este número en romano? Que el estado de oxidación del cobre va a ser ¿cuánto? +2. Exactamente, porque -2 y +2, pues me va a dar igual a C. Perfecto, chicos. Bueno, entonces después de repasar ese tipo de nomenclaturas, vamos nosotros con la función. ¿Cuál va a ser la primera función que vamos a trabajar? Función óxidos, que es la combinación de un elemento con el elemento oxígeno. Exactamente. Y nos dice que se clasifican en quiénes, en metales y los no metales. Podemos trabajar con estos dos, metales y no metales, que van a ir con oxígeno y que se nos dividen dos tipos de óxidos, el óxido básico y el óxido ácido. Entonces la fórmula molecular, cuando se me va a dar un óxido básico, va a trabajar un metal con un oxígeno. Y cuando se me va a dar un óxido ácido, va a trabajar un no metal con un oxígeno. Nosotros vamos a trabajar la tabla periódica, chicos. En la tabla periódica ustedes se dan cuenta que tienen unas clasificaciones, los metales y los no metales, gases nobles, halógenos, entre otros. Todos ustedes tengan esa tabla. Si no tienen la tabla, chicos, no podemos trabajar. Es estrictamente necesario la tabla periódica, porque en la tabla periódica también encontramos los estados de oxidación. Acuérdense, chicos, lo vimos en clase. Sin los estados de oxidación no podemos trabajar todo el resto del contenido de este segundo periodo. Entonces acá tenemos varios ejemplos de un óxido básico y de un óxido ácido. Entonces el óxido básico, ¿por qué se caracteriza? Porque va a trabajar un no metal. ¿Quién es un no metal? El sodio. Y un óxido ácido, ¿con quién va a trabajar? Mentiras, con un metal, que es el sodio. Y con un óxido ácido, que sería un no metal, que sería ¿cuál? El cloro. Correcto, chicos. Entonces acá se le van a dar los nombres, trabajando las tres nomenclaturas. Bueno, chicos, entonces acá tenemos cómo se obtienen estos óxidos. Por un metal o un no metal más oxígeno que va a formar óxidos. Bueno, entonces nosotros tenemos acá una pequeña actividad, que es la primera, que es responder unas preguntas respecto a la lectura que tenemos acá. Después de responder esas preguntas, les coloqué unos videos para que ustedes refuercen estos temas. El primero y el segundo. El primero vamos a hablar de los estados de oxidación o también llamadas valencias en la tabla periódica. Y el segundo ya son el nombre de las diferentes nomenclaturas. ¿Listo? Tradicional. En el video solo vamos a trabajar el stock, la sistemática que está acá, y la tradicional pues se les expliqué acá por medio de este tutorial. Después de ello, para retroalimentar lo visto, vamos a trabajar una página. Esta página es una página educativa. Vamos a entrar acá para que ustedes la tengan en cuenta.
tenemos esta página que estamos ingresando. Chicos, dentro de esta página van a hacer la retroalimentación de todo lo que hemos visto, pero de manera didáctica. Entonces, en la página vamos a encontrar esto. Ya a ustedes les tomé los pantallazos de cada paso para poderlo llevar a cabo dentro de la guía. Entonces, ¿qué tenemos primero? Esta va a ser la página principal, acá ya la tenemos, acá acabé de ingresar a internet. Tenemos la página principal, a formular nomenclaturas y formulación inorgánica. ¿Qué tenemos lo primero? Vamos a dar clic en contenidos. Vamos a ir al inicio que son sustancias simples y binarias. Vamos a dar clic acá en sustancias simples y binarias. Vamos a iniciar ¿con quién? Conceptos básicos. Vamos a dar clic en conceptos básicos. En estos conceptos básicos, nosotros, ¿qué vamos a encontrar? Mira, acá dentro de la guía les tengo claramente dónde tienen que dar clic. Llegamos a conceptos básicos. En conceptos básicos tenemos tabla periódica, formación de compuestos, sistemas de nomenclatura y tipos de compuestos. Chicos, la idea es que si no tenemos un buen manejo de la tabla periódica o también nos podemos ayudar para algunos compuestos, podamos trabajar esta plataforma para ustedes, para que ustedes tengan más conocimiento, más manejo de la tabla periódica. Si quieren llegar desde un inicio, van a tabla periódica, ven cómo está conformada, cuáles son los grupos, los periodos, estados de oxidación, que son las mismas valencias, radioatómico, electronegatividad, entre otros. Listo, vamos a trabajar todo esto. La idea es que ustedes lo refuercen, el trabajo de la guía está muy corto para que ustedes puedan trabajar mucho esta página. Entonces, ya cuando ustedes hayan visto esto por voluntad de ustedes, vamos a ir al sistema de nomenclaturas, que es lo que estamos viendo. En sistema de nomenclatura, acá va a entrar a la página, voy a dar clic. A raíz de ello me sale esto. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a hacer para poder responder esto? Vamos a ir a la teoría y después vamos a la tabla para identificarlo. La teoría me van a explicar cada una de las tres nomenclaturas: sistemática, stock y tradicional. Chicos, la idea es que ustedes esto lo apunten en su cuaderno, tengan esos ejemplos en su cuaderno. Después regresamos acá con esta flechita, regresamos con la flechita. Después de haber leído eso, de haber leído el documento, podemos resolver este pequeño ejercicio que es arrastrar, arrastrar. Y cuando terminen le van a dar clic acá en este chulito y van a verificar si les quedó correcto o incorrecto. Cuando les quede correcto, toman el pantallazo, guardan, ustedes van trabajando un documento con cada uno de los pantallazos que vamos a trabajar, los van anexando y los van anexando. La idea es que ustedes me los envíen al correo cada uno de los pantallazos para verificar que lo trabajaron, las actividades y que les quedó correcto. Pueden hacer muchos intentos. Ustedes saben que por medio del error nosotros vamos aprendiendo. ¿Listo? Acá son tres páginas. La primera, esta es la segunda, la página 14 y la página 16. ¿Listo? ¿Solo con quién? ¿Con quién vamos a trabajar? Estaríamos trabajando con sistemas de nomenclatura. Después de que hayamos terminado eso, vamos a volver acá a sistemas de nomenclatura, mentiras. Vamos a darle más atrás. Después de darle atrás, volvemos a llegar a contenidos, pero ya nosotros vamos a volver a dar en sustancias simples y binarias, pero ya no vamos a trabajar en conceptos básicos, sino que vamos a ir a trabajar ¿con quién? Con los óxidos. Correcto. Después de trabajar con los óxidos, vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a trabajar ¿con quién? Acá en los óxidos tenemos las tres tipos de nomenclatura. Van a trabajar con cada una de ellas. Vamos a trabajar con la primera, con la sistemática. Entonces, chicos, vamos a mirar el ejemplo, vamos a anotar el ejemplo en nuestro cuaderno y vamos a darle el nombre a este compuesto. ¿No? Siempre recuerden ver el ejemplo, trabajar la tabla periódica, que acá también dentro de esta actividad didáctica encuentran la tabla periódica para que se ayuden con quienes estados de oxidación, metales, no metales. Chicos, en la nomenclatura tradicional y en la sistemática, algunos nombres cambian.
Acá tienen estos nombres que cambian al griego. Cambia el azufre, no se va a llamar azufre, sino sulfuro, sulfuroso, sulfúrico, al cobre, cúprico, cuproso. ¿Listo, chicos? Apoyémonos mucho en esto, en esta guía que tenemos, en esta plataforma para poder llevar a cabo esta nomenclatura. ¿Listo, chicos? Acá dentro del documento van los paso a paso de cómo llevar a cabo este proceso. Después de ello, muchachos, recordarles que nosotros vamos a tener una clase virtual que quedó programada para el día jueves a las 9 a.m. La idea es que todos nos podamos conectar, nos vamos a conectar por la plataforma Zoom. ¿Listo, muchachos? ¿Con qué fin vamos a hacer eso? Retroalimentar este tema. Yo sé que es un tema un poco complejo, un poco denso, pero si trabajamos juiciosos, si utilizamos herramientas didácticas, si vemos videos y trabajamos esta plataforma que les envié, vamos a entender y a comprender muy bien este tema. La idea es que ustedes tengan ese día sus dudas, inquietudes para poder llevar a cabo una explicación de cada una de ellas. ¿Listo, muchachos? Que tengan un buen día, se les quiere mucho, se cuida mucho. Bye bye.